Como lo prometido es deuda, mis queridos amigos, pues le tuvimos que hacer manita de puerco al doctor Saúl para que decidiera estar con nosotros en otro programa de Pasta Dura, a quien le agradezco mucho su gentileza, doctor. Al contrario, Samuel, muchas gracias. A ver, doctor, estábamos platicando en nuestro programa anterior, pues sobre este fenómeno que ya está próximo a vivirse, el Mundial. Pues usted, que no solamente es un conocedor, que es alguien que sí practica el deporte y lo ha estudiado. La primera pregunta que yo le quisiera hacer, doctor: hemos sido sede Jalisco de 2 mundiales, seremos del tercero por unos cuantos juegos. ¿Usted siente que está la euforia como aquellos 2 mundiales donde se logró ver a Pelé o a Maradona? Samuel, yo creo que es bastante diferente. Bastante diferente. Pero es fútbol, doctor. Sí, y hay pasión. Ajá. Y la gente se divierte al espectáculo deportivo. Pero la gran diferencia es que pues somos como unas especies de subsedes, como parte del eje central que es el campeonato. En aquellos tiempos éramos plenamente organizadores del Mundial. Ahorita somos parcialmente organizadores del Mundial. Esa es una parte. Nos dejaron un cuartito que es de nosotros. Sí. La otra es que los elementos mercantiles incorporados al fenómeno deportivo, particularmente al profesionalismo, son más agresivos, son más poderosos que antes. Es decir, aquí mucha de la agenda deportiva la marcan los negocios, el rendimiento financiero. Entonces, hacen los cálculos de todo lo que corresponde al ejercicio y a la organización de un campeonato de esta naturaleza. La pasión no se nos va a quitar, Samuel. El que es aficionado a este deporte tan bonito como es el fútbol, tan grato, tan apasionante, tan atractivo en todos los sentidos, pues no se le baja esa pasión. Lo que sucede es que los intereses de otro tipo son los que intervienen, y entonces lo que antes vimos a plenitud y la presencia de los super las figuras. Sí, de los superdeportistas, los cracks y todo eso, pues no es exactamente lo que nos está pasando. O sea que la misma, doctora, cuando no suena lógico, suena metálico. Pues efectivamente por ahí va. Y vamos, inclusive hay que ver, este tipo de eventos tiene, claro, parte bonita, positiva, atrae, en el mundo se conoce la ciudad, los partidos que hay aquí, sí tiene elementos positivos y buenos. Se incentiva la economía en una parte, se modifican infraestructuras para que esto quede en mejores condiciones, pero eso sería bueno cuando estamos muy desarrollados. Cuando estamos en condiciones de que nos falta en algunas partes hasta lo esencial, pues pudiéramos pensarlo 2 veces, ¿verdad? Sin duda. Pero vamos a la parte central. El Mundial es muy interesante, es apasionante, pero, reitero, el interés mercantil está muy acendrado ya. Primero es que cuaderno de cargos, ¿cuánto le vas a poner? Si no, pues no eres sede. Digo, ustedes calcúlenle nada más los derechos para transmitir los partidos de fútbol que otorga la FIFA. Bueno, pues es que ese instituto cobra. Y cobra bien. Miles de millones. Eso sí saben cobrar. De pesos no, de dólares. Y ya el que compre los derechos, pues ya redistribuye y revende y también se gana. Pero es normal, pues es un negocio, no debemos de verlo de otra manera. Claro, el aficionado le vale, ¿no? Ese tipo de cuestiones como que no es esencia. La esencia es el deporte, la expresión deportiva, lo bonito. Gritar gol. Claro, es catártico y se desfoga la gente y dice, y arriba este y arriba el otro, y les ganamos y perdimos como si uno hubiera estado en la cancha. Claro. Es decir, es una cosa realmente atractiva para la gente. Eso es lo que le atrae a la gente. Y traer ese tipo de espectáculos, pues sí, no más que, y luego ya empiezas a hacer una reflexión seria, un poquito complejizando las cuestiones. Entonces ves que hay aspectos no tan positivos y no tan buenos. Pero vamos, quitemos eso y vámonos por el lado del espectáculo, del oropel, del juego y todo. Es positivo. Como antes,
Samuel, no es como antes, pero sí tiene su gran atractivo. ¿Cómo crees que no? Claro que sí tiene su atractivo. Oiga, doctor, y por cierto, ¿sí es seguro invertir en medallas de plata? A ver, platícanos esa anécdota, ándale. Claro que sí. Era el mundial del 86, Samuel. Ajá. Del 86, y entonces aquí estábamos en la entidad. En ese tiempo, pues era el CREA. Por ahí, entonces por ahí una empresa televisiva pues traía todo el rol publicitario y todo. Y bueno, pues en ese pues estaban invitando gente del mundo pues ahí deportivo, doctor. Y pues ahí me invitan a hacer unos anuncios, y entonces pues era la cuestión esta de las medallas del mundial, Samuel. ¿Ah, sí? Y era patrimonio seguro, ¿no? No creas que no. Sí, Samuel, pero bueno, les quiero decir que una colaboración con mucho gusto, porque esa empresa nos apoyaba muchísimo también. No puedo decir lo contrario, ¿eh? La verdad es que esa empresa en sus noticieros, en el apoyo para la difusión del deporte, y no eran difusiones o apoyos a la persona, ¿no? A la actividad deportiva, es decir, a los deportistas, a los que efectivamente le entraban a la competición y el triunfo. Era el apoyo bastante interesante. Claro, pues lo mínimo que debe hacer uno es ser recíproco. Retribuir, claro. Sí, recíproco, y uno con mucho gusto hizo esos anuncios con el ánimo pues de aportar una pequeña parte a todo lo que la empresa había dado al CREA en aquel tiempo. Oiga, doctor, por ejemplo, cuando pensamos en los deportes, yo creo, aquí hablo desde la ignorancia, que los deportes también se van poniendo de moda. Hay cierta euforia por practicar algún tipo de deporte y después muta o se crean otros públicos. Por ejemplo, no sé si se ha considerado deporte, y lo hablo desde mi ignorancia, el famoso pádel, que mucha gente lo critica y que porque no es o que sí es. ¿Usted cree que el deporte sí debemos de tener muy claras las reglas para determinar si es deporte o meramente entretenimiento o diversión? Mira, Samuel, a veces nos quieren poner en la cabeza que la actividad deportiva se circunscribe a aquellas personas que están federadas, aquellas que están en el marco de una federación y que tienen que obedecer reglas. Ajá. Mira, pero hay una definición bastante interesante sobre el deporte, un concepto que a mí me ha gustado mucho y que lo emitió la Unión Europea el siglo pasado. Y ella se hizo un congreso bastante significativo entre personajes conocedores y expertos del mundo del deporte, deportistas, etcétera. ¿A qué conclusión llegaron? Primero, el deporte es todo tipo de actividad física, fíjate en eso, que normada o no, tienden a la satisfacción de necesidades físicas, psíquicas y sociales, obteniendo resultados de todos niveles. Punto central, todo tipo de actividad física. Samuel, hace rato comentábamos que la estructura fundamental, el núcleo, el core del fenómeno deportivo, para entenderlo, pues es justamente la práctica. Sin práctica no hay deporte. Claro. Si el padre mueve tu cuerpo y todo, están considerando el elemento central, la praxis. O sea, muevo mi cuerpo. La emoción, mi mente se concentra y desarrolla estrategias, tácticas. O sea, no es puro cuerpo, Hay que tener inteligencia física para desarrollarte en el deporte. Así que conocemos y reconocemos que hay muchas inteligencias. Pues entre las inteligencias connotadas, importantes, significativas, la corporal. Sí, la inteligencia corporal. Entonces, si ya se mueve el cuerpo y aparte lo hace con una cierta inteligencia, pues está en la condición mínima de la expresión del deporte, que es la praxis. Y luego, si empieza a verse, bueno, pues ese es un novato, no, este es mediano, no, el experto. El maestro es aquel. Entonces ya estás diferenciando a aquellos que empiezan, esos que están medianos, y aquellos que son buenísimos, de alto rendimiento, y aquellos inclusive que se profesionalizan. ¿Por qué? Porque son capaces de generar espectáculo. Y a la empresa que produce, no sé, la raqueta, el tartán, el piso, o las redes, o no sé, la pelota,
Si ese individuo le genera posibilidades de mayores ventas, pues claro que lo patrocinan, es negocio. Entonces ahí empezamos nosotros a ver que si efectivamente mueve el cuerpo, entra en una de las dos generalidades detectadas en el fenómeno, que es la praxis. Y si esa praxis se va diferenciando por la calidad de la expresión deportiva, entonces entra el rendimiento físico competitivo. Y entonces tenemos ahí dos generalidades captadas en el fenómeno deportivo que nos permiten generar estructura. Y esa es la estructura central, el núcleo, la parte fundamental, la esencia misma del deporte. A ver, doctor, pero por ejemplo, está muy, no en moda, porque ya tenemos bastantes años, casi siglos me atrevería a decir, en el cual sabemos que la unión hace la fuerza, que es mejor trabajar en equipo con un fin en común que trabajar cada uno desorganizados. Pero hay deportes que son practicados por un solo individuo y hay otros que implican una colectividad. Sí. De alguna manera esa determinación puede marcar la manera en que una persona se desarrolla en su vida cotidiana. Sí, Samuel, mucho y de manera muy profunda. Gente que se forma en deportes individuales es bastante diferente respecto de la que se forma en equipo. El equipo, bueno, tú lo sabes y se nota y se aprecia, pues el colectivo integrante del equipo se apoya, se ayuda, se refuerza, se respalda, etcétera. Y en los deportes individuales no. El nadador, el clavadista, el ciclista, el atleta, el levantador de pesas, todos esos deportes, aparte, son medibles, Samuel, son medibles, es decir, no es de apreciación, digo, yo creo que ese es muy rápido, no lo creas, mídelo. A ver, corrió 9. Si no es prueba de fe, no es prueba de fe. 9, 100 metros, sí es rápido. 12 segundos y 6 décimas, no es tan rápido. Le falta. Entonces, ese es el halterofilia. Oye, qué fuerte. ¿Cuántos kilos levantó? Pues como 20. ¿No? ¿Cuántos levantó? 120. Ah, caray. Ese sí es suerte. Pues mire, doctor, yo no quiero ser presumido, pero mis 110 kilos me puedo levantar a veces en un minuto. Vamos a hacer una pausa, doctor, y enseguida regresamos para seguir platicando con el doctor Saúl Joaquín Figueroa en torno al mundo del deporte. Continúe con nosotros. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos lamentablemente llegando al último bloque de esta muy agradable entrevista con esta charla con el doctor Saúl Joaquín Figueroa y estamos hablando sobre el mundo del deporte. Y nos decía, doctor, que sin duda alguna se nota la diferencia en la actitud, quizás hasta la resolución de conflictos, cuando una persona practica un deporte individual o cuando practica un deporte en equipo, porque implica una serie de mentes y cuerpos que de alguna forma se tienen que alinear con un fin común. Yo le preguntaría, doctor, ¿usted cree que las políticas que se están teniendo en el deporte, las políticas públicas, van orientadas verdaderamente a formar deportistas o verse como un mero requisito casi de entretenimiento? Para que los chiquillos no den lata, sáquenlos a jugar con el maestro con la pelota. Yo creo que las políticas públicas, claro, intentan de mejor manera la cuestión de impulsar la actividad deportiva. Okay. Hay dos conceptos en el mundo deportivo que son bastante nebulosos, así, medios difusos, que es promover, promover e impulsar. Sí, pues todo lo que hagas promueve, todo lo que todo hagas, cumple. Bueno, pues todo lo que hagas. Y entonces no hay objetividad, no hay fines últimos claros en la actividad que se está desempeñando. Las políticas públicas tienen que visualizar el fenómeno completo. Así como el fenómeno, el sistema educativo nos permite apreciar que hay primaria, secundaria, preparatoria, profesional y posgrados, y entendemos perfectamente que desde la base, que es la primaria, hay muchos más alumnos que del posgrado. Sin duda.
En el mundo deportivo es lo mismo. Digo, afortunadamente la curva del deporte y la curva de la educación son similares, claro, configuradas de manera diferente, Samuel, pero nos da una curva negativa las dos. En el deporte es la educación físico-deportiva masiva. Es decir, ¿cuál es la política pública que estamos implementando para que el sistema educativo promueva este tipo de actividades en favor de los chiquillos? Claro, con contenidos pedagógicos, con contenidos que efectivamente permitan al alumnado formarse integralmente, que la actividad físico-deportiva recreativa sea un instrumento que le permita a los chiquillos apreciar las bondades, inclusive bondades higiénicas de la práctica del deporte. Y luego, pues, ¿cómo vamos a promover la masificación de su práctica una vez que han salido del sistema educativo? Porque no todos están en la escuela, hay gente que no está en la escuela y aún así requiere de esos servicios. ¿Cómo masificamos eso? ¿Cómo estructuramos las cosas? Después de eso, ¿cómo detectamos esos talentos, esas promesas deportivas? ¿Cuáles son las características propias? ¿Cuáles son las políticas que se han implementado? Después, bueno, los talentosos, los que efectivamente se significan por sus capacidades y cualidades, pues pasan, claro, bien atendidos, bien entrenados, bien cuidados. Eso, Samuel, bien cuidados de la expresión, pasan al alto rendimiento. Y el alto rendimiento, cuando el deporte se puede profesionalizar, pues se vuelven profesionales. Mira, por ejemplo, aquí un ejemplo, el fútbol. Pues ya un chiquillo ya se puede llegar a ser profesional y wow, muy bien. Pero yo te diría, por ejemplo, uno de halterofilia. Sus entrenamientos son auténticamente rudos, no rudos, rudísimos. Cierto. Y puede llegar al alto rendimiento, seleccionado nacional, y batió un récord nacional y todo. Sí, pero al señor no le van a pagar a veces ni siquiera el pasaje para ir a competir. Tenemos nacional. Un Hércules que, pues no, sin recursos. Sí, lo que pasa es que esa disciplina no es tan atractiva. No vende. No se comercializa. Y la otra, aunque algunos sean muy malitos, pues ahí están. Y sí vende. Y si vende, a la gente le apasiona eso. Entonces, depende de la disciplina que le corresponda o que le haya gustado a los deportistas. Entonces, las políticas públicas deben de girar en torno a todo el proceso deportivo, hacer un auténtico sistema. Y luego ve uno la ley, pues, pobre ley, un sistema que no es sistema. Bueno, sí es cierto, sí es sistema. ¿Para qué digo? No todo está mal. No todo está mal. Y la forma en que se viene haciendo, pues son formas repetitivas de lo que se ha venido. ¿Qué es lo que más vende, Samuel? Pues alto rendimiento, vámonos al alto rendimiento. Y vámonos, pues es lo que vende. Cierto. Oye, ¿y el deporte en los municipios? Oye, ¿y el apoyo a la educación físico-deportiva? Espacios dignos para practicar algún deporte. Oye, las unidades deportivas, ¿en qué condiciones están para que vaya la Desde gente, su perspectiva, los papás, doctor, ¿el deporte tiene que ser gratuito? Bueno, yo creo que puede tener sus características básicas. ¿Qué tipo de incentivo quieres poner? Es decir, tú quieres que la gente vaya y participe y todo. Puede ser, acuérdate, a veces lo que no se cobra no es bien apreciado. Cierto, no se valora. Mira, alguna ocasión estábamos por ahí en las situaciones del deporte estatal y entonces me acuerdo haber hecho unos maratones. Andábamos en los maratones y todo. Ahorita ya son mucho más muy populares. Cotidianos, además. Sí, y antes pues tenías que esforzarte mucho para generar ese tipo de cosas. Uno lo hicimos gratuito, Samuel. Cientos de personas. Y el otro, bien cobrado. Bien cobrado. Y miles y miles y miles de personas participando en el cobrado. Los organizadores eran los mismos. El recorrido prácticamente era el mismo, la seguridad era la misma, etcétera. Ya pagué, me obligo a ir también, doctor. Pues a lo mejor eso. Ahorita pues ve, digo, hay maratones,
extraordinario maratón del Atlas. Bueno, a ver, doctor. Es buenísimo ese maratón. ¿Por qué la Chivas es el mejor equipo, doctor? Pero es fútbol, acá estamos hablando de perdón, doctor. Un excelente medio maratón. Sí, claro. ¿Sí? Tienen que limitar. Porque, bueno, de querer ponerlo abierto, ese medio maratón sería rebasado, Pero pues son muy conscientes los organizadores y así fue como se ha venido haciendo, pues, con un límite para poder dar un buen servicio. O sea, tú lo has dicho, han cambiado las cosas. Y las políticas públicas deben efectivamente generarse de acuerdo al estadio de desempeño físico competitivo. El desarrollo físico competitivo te da la pauta para saber qué es lo que estás haciendo. Las políticas, te reitero, son repetitivas. Es necesaria una muy buena reestructura del deporte y hablo del nacional y del estatal. ¿Cirugía mayor? Sí, Samuel. Y no porque esté mal, no. Lo que sucede es que ya traemos una situación, un galimatías, pues, en el mundo deportivo. Cada quien hace lo que se le antoja. Ocurrencias, finalmente. Ocurrencias, buenas intenciones. Llega y el ocurrente cree que el deporte es así. ¿Por qué? Porque él lo percibió así. Y bueno, pues le gustaba el béisbol. Pues ahora puro béisbol. No. Son muchas las disciplinas. Son muchas las características de los practicantes de la actividad físico-deportiva y las políticas públicas deben tener una planificación muy específica. Deben de estar bien planteadas a quién va dirigido, en qué tiempo, con qué costo y cómo las vamos a medir. No es nada más como que ahí va, no. El deporte lo requiere la gente, Samuel, y no es porque la gente vaya a salir, necesitamos deporte con pancartas, claro que no. Pero quien está al mando, bueno, es un tipo inteligente, visualiza claramente las necesidades de la población. Si tú quieres una población saludable, fuerte y apta para el estudio o el trabajo, oye, prepara a tu gente. Claro. Dale educación físico-deportiva, fortalécelo con actividades deportivas abiertas y entonces tú tienes elementos muy adecuados para participar en el mundo económico, en el mundo académico, en condiciones favorables. Pero es cosa del Estado, Samuel. Doctor, hemos llegado lamentablemente al final de este espacio, nos quedan escasos 2 minutos y aparte de agradecerle enormemente que nos haya acompañado, decirle que este espacio siempre estará abierto para usted, doctor. Muchas gracias. Y eso es la mejor forma que tengo para devolverle toda la amistad y el afecto que durante tantos años, doctor, he sentido de su parte hacia mi persona. Y sabe que es bien correspondido, doctor. Gracias, maestro. 2 cosas, doctor. Sí. 1, orgullo de que Jalisco sea campeón nacional por durante 25 años. Samuel, ¿cómo crees que no? Claro que me da muchísimo gusto y más partiendo de esa institución en la que nos tocó. Gracias a usted, también esto se puede medir. Y pudiéramos decir, de la nacional me tocó también la participación en la creación de la CONADE. Es decir, en la Universidad de Guadalajara fui su primer presidente del Consejo Consultivo de la Cultura Física y el Deporte. El rector en su momento me invitó a participar en ese consejo consultivo. En el Ayuntamiento de Guadalajara, la primer dirección que se generó en deporte eran jefaturas. Se hizo dirección de deporte, pues me tocó la suerte también de encabezar eso. Qué maravilla, doctor. Pura suerte. Nada de eso, yo creo que bien ganado. Y la última pregunta, doctor. Si usted tuviera que volver a elegir qué deporte practicar, ¿lo cambiaba o se queda con las decisiones que ha tomado? No, yo creo que seguiría con el atletismo. Samuel, la formación realmente es muy grata, es bonita, es mucha disciplina, no es trivial, no es muy de juego o dispersa, no, tienes que tener una concentración real. Y luego le ganaba el camión.
¿No decía usted que tenía que correr para que el camión? Claro. La gente no... Yo esperaba el camión aquí, no daba la parada, pues yo me iba corriendo y lo esperaba cuando daba la vuelta por allá, quién sabe cuántas cuadras, pero sí lo alcanzaba. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, amor. Gracias a usted porque nos permite llegar hasta la comodidad de su hogar. Y ya lo sabe que aquí hablamos para las masas, pero las masas encefálicas. Soy su amigo y servidor Samuel Gómez Luna Cortés. Gracias por vernos.